porque tu opinión también cuenta. Gracias por continuar con Estrellas de la Opinión. Y bueno, ya yéndonos al ámbito internacional, señores, una noticia que preocupa mucho, sobre todo con lo que está aconteciendo en América Latina ahora en materia política y cómo se ha vulnerado la democracia de muchas formas en nuestros países. En esta ocasión me apena justamente tener que hablar de esto, y es que el presidente de Ecuador, el señor Guillermo Lasso, presidente por el partido Creando Oportunidades, mejor conocido como Creo Ecuador, posiblemente será sometido a un juicio político. La Asamblea de Ecuador aprueba un informe que recomienda abrir un juicio político por corrupción contra Guillermo Lasso. Pero para hablar un poquito más detalladamente de esto en el breve tiempo que tenemos, está con nosotros el licenciado Pelegrín Castillo, quien es representante de la FNP ante la Unión de Partidos Latinoamericanos, y nos hablará sobre este tema y lo que puede estar aconteciendo en Ecuador con respecto al posible sometimiento a juicio político del presidente de este país. Buenos días, licenciado Pelegrín, ¿cómo está? Muy buenos días, Priyanka. Buenos días a todo el equipo de Estrellas de Opinión. Eh, Realmente se trata de una situación inquietante, pero que se veía venir, que se estaba gestando y que es parte de las contradicciones que se están dando a nivel de toda Sudamérica y especialmente en la región andina. Yo hace aproximadamente un año y medio estuve en Ecuador. Ese viaje estuve al punto de suspenderlo porque las noticias que llegaban era que el presidente había declarado estado de emergencia y eh, después me di cuenta de que sí, había declarado estado de emergencia, pero era en Guayaquil, porque el narcotráfico estaba en auge, tenía una ofensiva y había que pararla en la segunda ciudad del país, y eso realmente fue una de las cosas que me llamó la atención durante el viaje en el que nos reunimos con el presidente Lazo, los presidentes de la Unión de Partidos Latinoamericanos, y conversamos sobre la situación. El presidente Lazo llegó al poder en una coyuntura muy especial, como parte de la decomposición del sistema político en Ecuador, la salida de Correa, la división que se dio en las fuerzas del correísmo, y evidentemente él llegó con una coalición que ya en ese momento en el que participé en esa reunión, era evidente que tenía tradiciones fuertes con el presidente, concretamente la coalición formada con la democracia cristiana, que entendía que el presidente tenía que seguir una agenda, el presidente siguió otra agenda, y ya en ese momento, en esa reunión, ya se veía la contradicción entre el presidente y parte del Congreso y de las fuerzas que lo llevaron al poder. El asunto ha ido agravándose porque no nos olvidemos que en todo el continente se está librando una gran lucha política, ideológica, cultural, en este contexto de guerra híbrida de cuarta generación. Eh, Concretamente, ahora se agrega un componente que lo pude ver rastreando las informaciones y hablando con colegas presidentes de los partidos de la Unión de Partidos Latinoamericanos. Pudimos ver que hay un componente también identitario por el movimiento hacia la destitución del presidente Lazo. Tiene que ver también con una confrontación con las asociaciones de comunidades indígenas. Los pueblos indígenas de Ecuador tienen unas asociaciones y un pliego de demanda, de reclamos, que el gobierno ha estado tratando de resolver, de responder, pero cuando uno se pone a ver la identidad de este movimiento, uno
uno sabe que hay unas conexiones profundas con todos los movimientos indígenas del continente. Acuérdense que el foco de origen de este movimiento fue Bolivia, donde se elige el primer presidente indígena, que es nada más que eh, el presidente Evo Morales, que gana con apoyo de los indígenas. Por primera vez en la historia de Bolivia se elige un presidente indígena, pero la política de Bolivia estuvo profundamente marcada por esa contradicción Ujú. étnica, porque después Evo Morales trató de usar el poder para retener el poder, a pesar de que un referéndum le dijo que no, él insistió, eso terminó en golpe de Estado, destitución de Evo Morales, luego las fuerzas que lo apoyaban se levantaron, y ahí empezó ese foco de conflicto con esa base étnica. Ya también había una expresión parecida, pero distinta, porque estaban en la zona del sur de Chile con las comunidades de los indios araucanos, los indios mapuche, también se estaba expresando esa corriente. Y ahora lo acabamos de ver en Perú con la elección de Pedro Castillo. Pedro Sí. Castillo en realidad gana con el apoyo de las zonas andinas y de las zonas selváticas donde predomina una población indígena. De Licen- modo que estamos hablando de sociedades que se están definiendo políticamente por la cuestión étnica identitaria, pero dentro de un discurso general, porque ahora en Ecuador lo que estamos viendo es que esas asociaciones también que apoyaron a Correa están a la cabeza del movimiento que quiere poner fin al gobierno del presidente Lazo. Obviamente, en un proceso de ese tipo, a él lo acusaron le hicieron dos acusaciones. Una fue traición a la patria. Sí. El Senado, el Congreso de Ecuador rechazó esa acusación, y la otra es supuestamente de corrupción política, porque Ujú. tuvo conocimiento de participación de gente suya en actividades ilícitas y no procedió. Entonces, ese elemento es el que está avivando lo que pudiera ser un giro en la política de Ecuador, pero también un giro a nivel continental, porque Claro. ojo con esto. China, particularmente, en menor grado, Rusia, Irán, en mucho menor grado, pero China, que es la gran potencia económica emergente en el mundo, está retando la hegemonía de Occidente, de Estados Unidos, de Europa. En América Latina ha ido logrando grandes alianzas, no solamente con gobiernos de izquierda, Claro. sino con gobiernos conservadores, porque los chinos fundamentalmente vienen con grandes inversiones, grandes financiamientos, vienen con grandes proyectos, y entonces los chinos están disputándole el control del continente a Europa y a Estados Unidos, un continente históricamente estuvo bajo control, bajo la influencia, bajo la hegemonía incluso de De Estados Estados Unidos Unidos. y Sí. de la Unión Europea o de los países europeos, en algunos casos era de los países europeos. Ok. Entonces creo que no podemos olvidar el contexto. Claro. Lo, Lazo forma parte de una asociación de reciente formación que auspició a Estados Unidos, que se llama Asociación para el Desarrollo en Democracia. De esa asociación hay 4 países del continente. Ecuador es uno, Ujú. Panamá,
Costa Rica y República Dominicana. Sí. Estos 4 países fueron invitados por Estados Unidos a ser, vamos a decir, el otro referente a nivel continental, Claro. el referente de Estados Unidos, porque Estados Unidos se comprometió con esos países en convertirlos en los grandes receptores de los beneficios de la relocalización de las cadenas de suministro. Después del COVID, después de esta situación de guerra en Ucrania, pero con implicaciones internacionales, ya nadie discute que hay un proceso de desglobalización. Claro. El esquema de una globalización donde todas las cadenas de suministro estaban concentradas, sobre todo en la región Asia-Pacífico, todo ese esquema se está desmontando aceleradamente, se está rompiendo desde la administración Trump los vínculos de Estados Unidos con China, pero el COVID hizo ver la conveniencia de que tanto Europa como Estados Unidos localizaran muchas de las cadenas de suministro de sus productos, de sus bienes, en unas zonas más cercanas, más seguras, más afines, donde no hubiera ese conflicto cultural, ideológico que hay entre Estados Unidos y China. Sí, Entonces, licenciado. ¿qué se ha dado? Bueno, se ha dado de que esa fue la promesa de Estados Unidos con esos 4 países a la vanguardia, ofreciendo todo lo demás, en la medida en que entren en la Asociación para el Desarrollo Democrático, van a recibir los beneficios de grandes inversiones privadas que vendrían desde Asia hacia América. Miren el último caso. Penoso, porque eso es lo que estamos viviendo ahora, licenciado. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Bueno, Yo espero que más adelante usted pueda estar con nosotros aquí en cabina y podamos hablar un poquito más detallado sobre este tema. Agradecemos muchísimo su participación porque realmente necesitamos dar a conocer lo que está sucediendo en Ecuador y esperamos que prontamente usted pueda acompañarnos. Muchísimas gracias. muy bien. Gracias a ustedes. Bueno, señores, y esta es la situación que está ocurriendo ahora mismo en Ecuador. Estuvo con nosotros vía telefónica el licenciado Pelegrín Castillo, quien es representante de la Unión de Partidos Latinoamericanos por la FNP. Es importante mencionar que la Unión de Partidos Latinoamericanos es la unión de partidos de derecha de toda Latinoamérica, a la que también pertenece el partido Creo Ecuador, o Creando Oportunidades, perdón, de Ecuador, por el que es presidente Guillermo Lasso. Es una situación crítica, sobre todo por lo que estamos viviendo ahora mismo en América Latina y lo más reciente lo vimos en Perú. Así que vamos a darle seguimiento a este tema porque aunque usted no lo crea, esto nos impacta directamente. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.